Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, para los que no me conocen. En este día vamos a estudiar el estudio número 10 de nuestra guía dominical, que se titula El carácter piadoso del nuevo hombre. La palabra piadoso viene de la palabra piedad y se aplica cuando la persona ve a otra persona pasando por un mal momento, una necesidad o algo por el estilo, pues le presta una ayuda y la ayuda con amor y diciendo que esa persona puede ser uno mismo, ¿verdad? Que puede pasar por un mal momento en la cual pueda necesitar uno de algo y necesitar que alguien pues nos extienda una mano. A nosotros mismos, hace como 3 o 4 años atrás, pues se nos dañó el carrito que teníamos y pues el hermano que de la iglesia donde estábamos tuvo piedad con nosotros y nos dio con la iglesia una ofrendita para poder comprar el carrito que necesitamos. Pues no tenemos ninguno, pero han habido otros casos también, hasta peores que eso, que gente que no han tenido comida, esas cosas que se le ha tenido que ayudar. Porque eso, el carácter que uno tiene que tener es así, de piedad contra los demás, no tan solo con los hermanos de la fe, sino también con los que están en el mundo también. ¿Por qué? Porque el prójimo es parte de la creación de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que extender una mano cuando se la necesita para poder dar testimonio quiénes somos nosotros, ¿verdad? Quiénes somos los seguidores de Cristo. Pues que el amor de Dios se refleja a través de nosotros y cuando vemos a ver alguna necesidad, pues por amor hacemos las cosas, ¿verdad? No que uno lo vaya a sacar después en cara como hace algunas personas o a alabarse como lo hacen otros para verse bien ellos, sino hacerlo por amor a Dios y por amor al prójimo, para que el prójimo pues pase por un momento de aliviación por la causa que esté pasando, ya sea una necesidad sentimental, una necesidad de dinero, una necesidad de comida, poder proveerle a la persona por amor a Dios y por amor al prójimo con piedad. Y en la base bíblica se encuentra en Efesios capítulo 4 versículos 17 al 29. Vamos a leer. El pensamiento central dice: la vida cristiana se asemeja a un nuevo vestir, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar a través de la fe. Los 3 objetivos de la clase son: número 1, definir qué significa vestirse de nuevo hombre creado según Dios. Número 2, interiorizar la actitud que amerita la renovación que Cristo le ha hecho en nosotros. Número 3, formular la conducta que es el consecuente con la vida cristiana. El textuario dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24. Ahora vamos a entrar a lo que es la lectura bíblica en sí. Y dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, como estamos predicando en la semana pasada en la iglesia. ¿Por qué? Y fíjate que no me acordaba de esto, pero sí hablamos de que o predicamos en el mensaje que prediqué
por la gloria y honra del Señor el domingo, pues hablábamos de que el que no deja que nuestro enojo, el viejo hombre, se manifieste en nosotros a tal manera que perdamos nuestra vida y muramos enojados. Porque cuando venimos a ver, pues perdemos no tan solo nuestra vida, sino hasta la salvación también. Porque una persona que se muere enojado con otro, especialmente con un ser querido que amamos mucho, por tonterías, cosas vanas, como dice la Biblia, pues entonces, ¿cómo va a entrar al cielo uno así? Y fíjate, hay testimonios que vaquean lo que estoy diciendo, de gente que han estado, un pastor que había muerto y estuvo en el cielo por causa, y también lo llevaron al infierno para que viera lo que estaba haciendo, que lo había hecho estaba mal, porque había muerto enojado con su esposa. Pero vamos a continuar leyendo, y dice el versículo 27, ni den lugar al diablo. Bueno, Satanás siempre está esperando que nosotros cometamos errores así, y dejemos al viejo hombre que como se zambulle para atrás del agua y saca como una piraña para afuera. Pero no puede ser así, porque el enemigo se aprovecha de eso para hacer mucho daño también. Y dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, mas si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Continuamos leyendo. Y dice la introducción, hoy abundan tendencias teológicas muy distintas al carácter cristiano, en cuyo postulado no se hace ninguna mención de la conducta que agrada a Dios. Movimientos como la superfe, la prosperidad, la confusión positiva, entre otros, tratan de poner levadura sobre ciertos versículos bíblicos, sacándolo de contexto, para enseñar realmente un evangelio sin cruz y sin Cristo. Pero las Sagradas Escrituras marcan perfectamente los límites de la pureza y santidad que son propios para los hijos de Dios. Al leer el Nuevo Testamento encontramos que la vida cristiana no es libertinaje. Realmente tiene que ver con la transformación que el Espíritu hace en el pecador arrepentido. Por tanto, se espera que el nuevo creyente manifieste frutos dignos de arrepentimiento y viva acorde a los requerimientos de la ley en Cristo. Mejor dicho, los requerimientos de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, ¿me entienden? La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso está escrito en la Biblia. Por lo tanto, eso no se le puede, no lo sacan de contexto porque no le conviene. Pero sí sacan de contexto cosas para sacarle pues provecho a la prosperidad, y que la gente den diezmos más ofrendas y más ayudas económicas, y las cosas no pueden ser así. La palabra hay que predicarla tal y como está, sin añadirle nada. ¿Para qué? Si la palabra se interpreta ya sola, la palabra es viva y habla sola por sí mismo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es hablarla según como está. Pero lamentablemente hay gente que no hacen eso, y lo que les quieren sacar es provecho a las personas que escuchan los mensajes que ellos dicen, ya sea para recibir, como les dije, mejores ofrendas, mejores diezmos, o para sacar beneficios para ellos mismos propios. Pero vamos a continuar leyendo, y dice la guía dominical, Pablo hace un llamado a un andar piadoso en el Señor y requiere que los hermanos atiendan y obedezcan lo que se les dice. La frase del Señor nos da una idea de que como los santos pertenecen a Cristo, cuando los hijos de Dios entienden que están en Cristo, logran también un entendimiento mayor del tipo de vida que el Señor le ha diseñado para ellos. La palabra enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. La segunda parte del versículo 17 marca un límite en el tiempo al usar la palabra ya. Y el consejo divino es que ya no andemos como los gentiles. Por esto,
Entendemos que antes de conocer a Cristo, los hermanos vivieron acorde a la corriente de este mundo, la corriente de la vida, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Efesios 2:2, perdón. Pero el día que el pecador reciba a Cristo como Salvador, comienza a andar en el camino nuevo y vivo que Cristo ha trazado. En ese momento ha sido trasladado del reino de la tiniebla al reino del amado Hijo de Dios. En Cristo no solo hay nueva vida interior, sino también un nuevo andar. Eso es así. Ahí nos dice, en la palabra de Dios dice que no se puede echar aceite nuevo en drones de contenedores viejos, rotos. ¿Por qué? Porque se pierde. No se puede mantener las cosas de Dios como está la palabra con el viejo hombre. No, tiene que haber un cambio. Por lo tanto, las personas que son hijos de Dios verdaderos reflejan el cambio en sí y enseñan a dar, como hablamos en el principio, un carácter piadoso y haciendo la voluntad de Dios constantemente por amor a Dios, no por amor a sí mismo, ni para que las cámaras de televisión los vean tampoco. Continuamos leyendo, dice, en esta sección podemos entender el nivel de oscuridad donde viven aquellos que no conocen a Cristo. En el versículo 18 aprendemos que los impíos, como no han experimentado la renovación del Espíritu, tienen un entendimiento entenebrecido y viven en la sombra. Mas nuestro rol como hijos de Dios es no aborrecerlos, sino llevarles al mensaje de la luz y brindarles que Cristo es la lumbre. Que Cristo les alumbre. La segunda parte del versículo 18 nos ofrece dos causas por las que los gentiles inconversos viven en vanidad, oscuridad y ajenos a Dios, debido a la ignorancia de ellos por la dureza de su corazón. Esto nos ayuda a comprender cuán importante es tener hambre de la verdad y oídos receptivos a la voz de Dios. Debemos recordar que la práctica del pecado endurece el corazón. En ese mismo sentido, el escritor de los Hebreos advierte a los hermanos que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 19 revela que el ser humano puede perder toda sensibilidad espiritual. Cada hijo de Dios debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando habla a la conciencia y advierte de algún peligro espiritual. Hay personas que, como dicen por ahí, que Dios les habla y se hacen los chivos locos. Espérate, no, que eso no es así. Y no, Dios está hablando para que la persona se salve y no se pierda. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Continuamos leyendo y dice que al mirar el versículo 20 hallamos una línea divisora entre la vida de los gentiles sin Dios y el andar piadoso de los santos. A través de la historia, Satanás ha querido mezclar lo santo con lo profano. Todavía se ve eso hasta la televisión. Pero como le dijo Dios a uno de sus profetas, cuando entresacamos lo piadoso de lo vil, llegamos a ser como la boca de Dios. Jeremías 15:19. Ahora Pablo dice a los Éfesos que la manera desenfrenada de vivir no había sido la forma como ellos habían aprendido de Cristo. Aquí es manifiesto, los maestros cristianos deben dar a conocer a Cristo de la manera que la Biblia presenta. Vamos a hablar hace un ratito. Para ellos es imprescindible dejar asentado en la mente de los discípulos que la vida cristiana es un practicar de Cristo a través de la fe. Así que como Cristo murió al pecado, los cristianos debemos considerarnos también muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 10 y 11. Pablo hace notar que Cristo mismo es quien enseña la verdad a los santos.
Él mismo es quien enseña a su pueblo a través de la palabra escrita. Por eso que el mismo Señor decía, escudriñad la escritura porque en ella hallaréis la vida eterna. Escrito, es cierto, que antes de conocer a Cristo todos vivimos sin respetar las leyes morales de Dios. Ahora, lo que Pablo llama aquí el viejo hombre representa a todo hombre denominado por la naturaleza pecaminosa. De él dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. El ser humano sin Dios se conforma deliberadamente al mundo y asume normas de vida que afectan la imagen de Dios en él. Pero el que se entrega a Cristo debe tomar una postura distinta a ese antiguo vivir, a esa determinación de romper con la mundanalidad. La palabra lo llama despojarse del viejo hombre. Se trata primero de una decisión absoluta de abandonar el pecado. Luego, ese despojarse se traduce en abandonar las prácticas pecaminosas y asumir la voluntad de Dios como el nuevo modo de vida. En el versículo 23, que el ser humano se conduce según lo que piensa hacer. Por tanto, los hijos de Dios deben pensar de sí de acuerdo a lo que el Señor dice de ellos. Y como la palabra enseña que en Cristo nacemos de nuevo y tenemos de dominio propio, lo debemos creer y asumir con firmeza que podemos vivir en victoria sobre el pecado. Ahora hallamos la mención específica de maneras de conducirnos que deben cambiar con cuando somos renovados en Cristo. En el versículo 25 usa el verbo desechar para mostrarnos la actitud de que el creyente debe tomar con respecto a la mentira. O no, que una mentira blanca no existe eso. La mentira es mentira. La chiquita, grande, como sea, es lo mismo, mentira. Como el engaño es un vicio perteneciente al viejo hombre, los santos deben tomar acción contra ello. Pablo ordena que cada cristiano hable verdad con su prójimo. Decir la verdad siempre es acorde a Cristo. En el versículo 26, Pablo da a entender que así acaso nos airamos. No debemos dar rienda suelta a la ira. No debemos llegar al punto de cometer pecado contra otro. La Biblia nos enseña que debemos dejar la ira y desechar el enojo y nunca sentirnos inspirados a hacer lo malo. Salmo 37:8. Por eso, el enojo no puede durar más allá de la puesta del sol. En otras palabras, durar y lo cortarse a dormir enojado, levantarse enojado y seguir enojado, no. Tiene que darle un corte uno así y humillarse y si sabes qué, perdóname, no entendí lo que tú quisiste decir, qué pasó ahí, y empiezan a hablar para arreglar eso, que nunca vuelva a pasar, para no darle cabida al enemigo, porque el enemigo, sus maquinaciones no se pueden ignorar, la palabra lo dice. En el versículo 27 da a entender que el diablo nos acecha, pero no entra en nuestra vida solo por su fuerza. Al contrario, el hombre quien le da lugar al diablo al abrir voluntariamente la puerta del pecado, al pecado, por ejemplo Adán y Eva, que abrieron la puerta al enemigo, y entonces todo fue arruinado. Porque una vez que un matrimonio le abre la puerta al enemigo para que entre, si los dos no se ponen juntos para cerrar esa puerta para atrás y buscarle a Dios rápido, acaba con todo, el matrimonio y todo, destruir la vida de los hijos y todo. Y muchas veces no se dan de cuenta hasta que ya es muy tarde. Lamentablemente es así. Porque el enemigo cuando entra hace rápido, de volada. Solamente la misericordia de Dios que puede ayudar a las personas en los matrimonios a mantenerse firmes. Continuamos leyendo, dice: el escritor inspirado aquí añade dos asuntos más a la lista que debemos desechar.
El número 1, el versículo 28, habla del hurto como una práctica propia de algunos de que viven en el viejo hombre. La propuesta para el nuevo hombre es el que ahora trabaje. Por tanto, el trabajo es honroso cuando el oficio que se realiza no contradice los parámetros morales del Evangelio. Muy cierto eso. No quiere decir que se va a poner que va a trabajar y va a vender droga, ¿no? Porque está yendo contra la palabra de Dios. Está vendiendo algo ilegal para la ley que también destruye vidas humanas y salud de muchas personas, que lo lleva hasta la muerte también y el infierno, que es peor todavía. La segunda parte, el punto número 2, la segunda parte del versículo 28 nos enseña una santa motivación para trabajar. No solo debemos trabajar para nuestro mantenimiento, sino también para compartir con los que tienen necesidad, de lo que habíamos hablado al principio, que cuando trabajamos y tenemos un par de pesitos y una persona tiene hambre, lo que sea, vamos a invitarlo a comer, vente para acá, y aquí vamos a tener una cenita con nosotros, un pollito, una pisita, vente, vamos para acá y le ponemos compartir, hablamos con las personas y vemos televisión, compartimos ideas, podemos ir hasta más allá. A veces si tenemos ropa buena que no usamos, que no nos queda, pues ¿por qué no? Vamos a regalarla también. Vamos a ayudar a esa persona que tanto lo necesita, ¿verdad? Lo hacemos por agradarle a Dios, por nada más eso. El punto número 3 dice que el versículo 29 enseña que el creyente revestido del nuevo hombre no debe hablar palabras corrompidas, no otras palabras malas o malas palabras. Es cierto que el vocabulario de las vulgaridades en cada nación es distinto y algunas palabras son sanas en un país que vienen a ser obscenas en otro. Pero al saber que una palabra es insana, la debemos desechar. En lugar de vulgaridades, debemos escoger hablar las palabras buenas con las cuales podemos edificar a los oyentes. Siempre hay otras palabras que pueden agarrar uno para hablar, no tiene que ser las vulgares que hablan en la calle. Porque si somos cristianos, ¿cómo vamos a hablar como la gente del mundo? Eso no es así. Dice, el nuevo hombre creado según Dios es una realidad innegable que exalta el poder del Evangelio, pero la actitud del cristiano ante ello es sumamente importante para alcanzar la entera consagración a Dios y que Dios espera de sus hijos. Debemos anhelar que la vida de Dios sea manifestada a través de a fin de que seamos un testimonio a los inconversos y podamos dar ánimo a los cristianos que están pues medio apagaditos, para que se animen también. Una conducta que refleje a Cristo es una manera preciosa de predicar. El mensaje más contundente no se expresa con palabras, sino con un ejemplo de una vida transformada. Por eso el consejo divino es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. En otras palabras, que no podemos hacer una cosa aquí y otra en la casa, otra en la casa y otra en el trabajo, no. Si tenemos una cara y hablamos somos cristianos en un lado, tenemos que ser cristianos en el otro también. Pues no podemos ser una cosa y otra no, porque ya nos convertimos en hipócritas, mi hermano, y los hipócritas, la palabra dice que no entran tampoco. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es el primer rasgo del carácter de los gentiles que menciona Pablo en Efesios 4? Y la respuesta dice, Pablo dice que ellos andan en la vanidad de la mente. La pregunta número 2 dice, ¿a qué se entregaron los gentiles inconversos al aprender toda sensibilidad? La respuesta dice que se entregaron a la lascivia para cometer codiciosamente toda clase de acción de actos indecentes. La pregunta 3 dice, ¿cuál fue el deseo engañoso que arrebató a Esaú su primogenitura? Y la respuesta dice que Esaú fue engañado
con el pecado de su codicia, pues prefirió el potaje rojo de su hermano antes que mantener su derecho a la primogenitura, mejor dicho. La pregunta 4 dice: ¿de qué manera podemos evitar dar lugar al diablo? La respuesta dice: en el contexto aprendemos que cuando mantenemos nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo, el diablo no logrará enredarnos en los afectos de una ira desenfrenada. En otras palabras, cuando vamos a perder la cordura, el Espíritu Santo nos va a hacer: despiértate, muévete, vete a dar una vueltita, bañate. Un bonito agua fría te va a ayudar a refrescarte. Cuando viene a ver, sale nuevo para atrás. Cuando viene para atrás ya no piensa lo mismo. Por eso, porque nos va a hacer reflexionar junto al momento que lo necesitamos. Y la última pregunta, la 5, dice: ¿cómo puede nuestra buena conducta contribuir a la edificación de los santos? Y la respuesta dice: cuando nos vestimos del nuevo hombre, aún nuestra manera de vivir y de hablar se convierten en testimonios que edifican a los demás. Pero es en todo, mi hermano. Edifican a los demás en todo. O sea, cómo uno cuida a nuestros hijos, cómo uno cría a nuestros hijos, cómo nos hablamos en el trabajo, cómo hablamos en la calle. Todas esas cosas colaboran a hablar del carácter de uno y cómo uno puede ser piadoso con los demás. Porque uno puede venir a tratar a una persona bien y a otro mal, y después hablarle con arrogancia. No se puede ser así. Tenemos que ser constantes las cosas que hacemos y siempre hablar con un carácter amoroso, dándole a demostrar al mundo y a todos los demás seres humanos, al prójimo, que Dios está en nosotros, que Jesús viva a través de nosotros. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y nos vemos muy pronto en el estudio número 11, que está bastante interesante también. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Bye.